Mis amados hermanos, buenas noches, preciosa Iglesia del Cordero. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Antes de empezar, quiero invitarles a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Dios, que nos da la oportunidad una vez más de acercarnos a su misterio, a su sabiduría escondida en la palabra de Dios, pero que tiene tantas cosas para enseñarnos. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por este día tan hermoso, por este fin de semana precioso que tuvimos la oportunidad de pasar y de vivir. Gracias, Señor, por darnos hoy una vez más la oportunidad de acercarnos a tu hermosa palabra y ser bendecidos con ella. Oro para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé las palabras adecuadas para poder, Señor, ser edificados por ti a través de la alegoría del apóstol Pablo que estamos estudiando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Creo que debemos leer juntos la alegoría completa antes de iniciar. Y es Gálatas capítulo 4, del verso 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y en el versículo 1 el apóstol Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta alegoría, amados, es una enseñanza extraordinaria, de la cual ya tuvimos la oportunidad de mirar que se nos habla de los dos pactos. El pacto de la ley, del cual es sombra Agar, y el pacto de la gracia o del Espíritu, del cual la sombra o el tipo es Sara. Estuvimos viendo algunas cosas importantes acerca de Agar y continuamos hoy con esta enseñanza maravillosa, en donde nos damos cuenta que Agar nunca fue una mujer libre, pero que Sara jamás fue tampoco una mujer
esclava. Lo que implica, amados, que el pacto de obras nunca fue libre. Como ya vimos, el pacto de obras está representado por Agar y el pacto de fe por Sara. Pero el pacto de obras, dije que nunca fue libre, y podemos concluir entonces que ninguno de los hijos de este pacto o de los que practican este pacto de ley fueron libres y no lo serán tampoco libres jamás. Y esto, amados, porque todos los que confían en sus obras no son libres nunca. Y nunca podrán serlo, aunque llegaran a ser perfectos en buenas obras y obediencia. Porque aún los que están bajo el pacto de la ley, aunque no tuvieran pecado, veremos que continúan siendo esclavos. Pues dice la Escritura que cuando hubiéramos hecho todo lo que teníamos que haber hecho, Dios no sería nuestro deudor, sino que nosotros todavía seríamos deudores a Él y permaneceríamos como esclavos. Y esta enseñanza maravillosa la plasma la Escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, en la misma voz de nuestro Señor Jesucristo, y que vamos a leer y que te recomiendo que leas atentamente. Lucas 17, del 7 al 10. Dice la palabra: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decís: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta enseñanza maravillosa, hermanos, nos enseña lo siguiente: que si yo pudiera guardar toda la ley de Dios, no tendría ningún derecho a mi favor, pues habría cumplido únicamente con mi deber y seguiría todavía siendo un esclavo. Lo que el Señor Jesucristo trata de decirnos en este pasaje y de revelarnos es que la ley es el amo más riguroso del mundo, al cual ningún hombre sabio querría servirle. Pues después de todo lo que hubiera hecho, nunca la ley le daría gracias por ello, sino que le diría: continúe, siga orando, siga haciendo, pues estas obras deben ser hechas hasta el final. Y si incumples una sola de estas ordenanzas, de inmediato serás destituido, serás destruido. Así que, amados, el pobre pecador que intenta ser salvado por la ley es como un caballo ciego que da vueltas y vueltas alrededor de un molino, sin dar un paso nunca más allá, y que como pago de dar vueltas al molino recibe solamente latigazos continuamente, y que entre más rápido vaya y más trabajos haga, más se cansará y siempre le va a ir peor. Así, mis amados, entre más legalista sea un hombre, más segura será su condenación. Entre más santo sea un hombre que confía en sus obras y en lo que hace, más seguro puede estar del rechazo final y de su eterna porción con los fariseos eternamente. Agar era una esclava,
Ismael, aunque era un buen muchacho seguramente, sumiso a su papá Abraham, no era sino un esclavo también y no podría aspirar a hacer algo diferente en toda su vida. Todos los trabajos que desempeñara para su papá jamás podrían convertirlo en un hijo nacido en libertad. Pero Sara e Isaac nunca fueron esclavos y siempre fueron libres. En la historia bíblica, cuando miramos el libro de Génesis, notamos que ella, Sara, pudo eventualmente ser tomada prisionera por Faraón. Ustedes recuerdan la historia. Y que estando en Egipto, Abraham la negó como su esposa, diciendo que era su hermana. Pero aún en esa condición, Sara jamás fue una esclava. Y aunque su esposo la negó en esa y otra ocasión, pronto fue reconocida por él y pronto Faraón se vio obligado a devolverla. Así que, amados, el pacto de la gracia, mirando esa tipología, parecía que podría dar la impresión de estar en peligro alguna vez. Y eso en cabeza de su representante, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando en el Getsemaní, antes de ser tomado preso y ser llevado a la muerte terrible de cruz, pasó por un momento de terrible angustia en su oración. Cuando pudo clamar y decir: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Todos recordamos que allí su sudor fue de sangre y la angustia fue tremenda, pero los ángeles vinieron y lo fortalecieron. Y Jesús finalmente pudo decir en su oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto implica que a veces el pueblo bajo el pacto de gracia podría parecer cautivo y esclavo. Pero la verdad, hermanos, que todos los que somos hijos de Sara, siempre hemos sido y seremos libres. Alguna vez que fuimos de la ley, conocimos lo que fue la esclavitud y la dureza de ella para con nosotros. Así que el apóstol Pablo, ahí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 7, que es el que 4, que es el que estamos estudiando, en el verso 1 del 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, al yugo de los mandamientos y de la ley. Y amados hermanos, que el Señor nos ayude a saber, y que ojalá supiéramos todos cómo estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Creo que hay un pensamiento más que podemos compartir de Agar, y es que leímos que Agar fue expulsada al igual que su hijo, pero Sara nunca fue echada afuera. Así que el pacto de obras, y es lo que esa alegoría nos quiere enseñar, al ser expulsada Agar y su hijo Ismael, nos enseña que el pacto de las obras cesó de ser ya un pacto. Y nos enseña también que no solo las personas que han confiado en él ya han sido arrojadas fuera. Ismael no fue expulsado solo, sino que la madre de Ismael también lo fue. Así, amados, que no solamente el legalista debe saber que y saber de sí mismo que ya está condenado, sino que la ley como un pacto ya dejó de ser, pues tanto la madre como el hijo son echados fuera por el evangelio de la gracia, que vendría a ser en este caso Sara, y que nos quede perfectamente claro que los que confían en la ley
finalmente van a ser desechados por Dios. De pronto usted puede estarse preguntando hoy, ¿quién es la esposa de Abraham? Y la respuesta es sencilla y tú y yo la sabemos. Pues Sara. ¿Acaso no duerme al lado de su marido en la cueva de Macpela en este instante? Allí descansa el cuerpo de Sara al lado de Abraham. Y aunque descansara allí por los próximos 1000 años, ella siempre sería la esposa de Abraham. Mientras que Agar jamás pudo ser. Y jamás lo será. Así, mis amados, que es maravilloso y hermoso saber que el pacto celebrado en la antigüedad, antes de la fundación del mundo, entre el Padre y el Hijo, fue en todas las cosas perfecto. Y nunca, nunca ese pacto será invalidado. Así lo muestra Hebreos, capítulo 7, versículos 18 y 19, donde la palabra dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y viene hablando del sacerdocio de Aarón. Dice, pero el verso 19 nos debe llamar muchísimo la atención. Mire que dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, por medio de la fe, por medio de la gracia, en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que ustedes, los legalistas, no deben sorprenderse de que les enseñen la doctrina de que pueden perder la salvación. Pues en eso consiste la teología de la ley, la teología del legalista, que es la de ser salvos por obras. Y si usted no hace esto o aquello o lo otro, irremisiblemente está perdido, dicen ellos. Por supuesto, entonces, que ante un panorama así, Agar tiene que ser echada afuera e Ismael también. Pero nosotros que predicamos el pacto de la salvación gratuita y plena por la fe en Cristo, sabemos que Isaac, que somos nosotros los hijos de Sara en la alegoría, nunca seremos echados fuera, y que Sara jamás dejará de ser la amiga y la esposa de Abraham. Hablo con los que pertenecen a la familia de Agar, que son ceremonialistas, que hacen sus reuniones y su culto en base a lo exterior, que basan su vida cristiana en ayunos, largas oraciones, penitencias, largas vigilias y congregaciones, y que cuando algún miembro de esa congregación por algún motivo no asiste o no llega, ya se perdió, ya hermano, está destituido, ¿cómo es posible que haya dejado de hacer esto? A ustedes, los formalistas, yo me pregunto, hermanos, ¿de qué les servirá todo esto al final? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi madre la ley? Preguntarán ellos un día. Y la respuesta será: ella fue echada afuera. Y tú también te puedes unir a ella en el olvido eterno. Esto suena sumamente difícil y quizá duro, mis amados. Pero la realidad de la lucha que el apóstol Pablo tuvo que llevar con los Gálatas y con los legalistas de su época, judíos, que vez tras vez quisieron hacer que la salvación del pueblo fuera por practicar las obras de la ley. Y ustedes recuerdan que eso incluye a la circuncisión.
Sin embargo, tú y yo como cristianos, como hijos de la gracia, podremos preguntarnos al final, ¿dónde está mi madre? Y se nos dirá, aquí está la madre de los fieles, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Y estaremos juntos y habitaremos juntos por toda la eternidad con nuestro Padre y con nuestro Dios. Todo por medio de haber simplemente descansado en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y de habernos apropiado de esa salvación que, como ya vimos en el primer tema, nos provee todo lo que necesitamos. Nos provee la fe, nos provee las obras, nos provee la garantía de permanencia en el pacto, pues en ninguna manera el pacto de gracia depende de lo que nosotros hagamos, sino de la obra perfecta que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, y de la fe que nos fue dada gratuitamente, igual que la salvación, por medio de la cual estamos firmes en esta maravillosa obra que Dios en su Hijo logró para nosotros. Gálatas capítulo 4, el versículo 25 y 26, me gustaría que juntos lo leyéramos de nuevo. Gálatas 4, 25 y 26 dice lo siguiente: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Este versículo 25 nos ofrece un retrato de la situación actual de Israel, de la situación del Israel en el cual el apóstol Pablo vivió. Y hablando acerca de la ciudad de Jerusalén terrenal, la de hoy. En el tiempo del apóstol, dice que ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Y cómo está hoy? De la misma manera. Jerusalén sigue siendo esclava de la ley, sigue siendo esclava del sistema mosaico, y todos los que practican dicho culto, desgraciadamente, toda su vida serán esclavos. Y amados hermanos, dice el verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esto nos sirve para considerar de manera maravillosa que tú y yo entonces, por la fe, por la gracia, por nuestra madre que dice acá que es Sara y es una alegoría y que es la nueva Jerusalén, la cual somos todos nosotros, la ciudad del Dios vivo, libre porque es la de arriba. La de arriba es la Jerusalén celestial, pero la terrenal continúa en esclavitud con todos sus hijos a causa de la ley. Todos sabemos que Israel tuvo frente a ellos al libertador, tuvo frente a ellos a Cristo, y sin embargo lo repudiaron, lo desecharon, lo asesinaron, y todavía para ellos Cristo no es absolutamente nada ni nadie, sino un profeta más o alguien que dicen ellos nació de la fornicación y del pecado. Y ellos están esperando a su Mesías. Y ese Mesías, tú y yo sabemos por tantas cosas que hemos estudiado, que es el anticristo. Todo está listo para la aparición de este hombre en el conjunto de las naciones. Pero tú y yo, mientras que estas dos mujeres eran un tipo de dos pactos, veremos en el próximo tema que los dos hijos eran un tipo de quienes viven hoy bajo cualquiera de esos dos pactos. Así que quiero dejarlo para resaltarlo en el próximo tema. Pues Isaac, hijo de Sara, es el tipo del hombre que camina por fe y no por lo que ve.
el que espera ser salvado y se considera salvo a sí mismo por gracia. Pero Ismael es el tipo del hombre que vive por obras y que espera ser salvado por sus buenas acciones. Así que en el próximo tema estaremos considerando a estos dos hijos, a Ismael y a Isaac, y estaremos dándonos cuenta de la realidad de lo que esta verdad plasmada por el apóstol Pablo tiene para enseñarnos en esta alegoría extraordinaria. Así que, amados, yo les invito para que hoy tú y yo meditemos en qué pacto estamos. ¿Tú eres alguien que cree que eres salvo por tus obras? ¿Que eres alguien que tienes que esforzarte para obtener la salvación y pelear y luchar por ella? ¿O eres alguien que está seguro por la fe de que Cristo lo logró todo para ti? No solo en la cruz cuando Él murió, sino antes de la fundación del mundo, cuando se comprometió con el Padre a hacer esa obra expiatoria maravillosa que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo te invito para que entonces en el próximo tema veamos a los dos hijos, Ismael e Isaac. Y por favor, no dejen de tomar en consideración lo que hemos estado viendo, y si tienen la oportunidad de repasarlo y de escuchar los dos mensajes juntos de nuevo, esto te va a ayudar muchísimo para poder definir quién eres y darle gracias al Señor de que a libertad hubiésemos sido llamados, y de darle gracias a Dios, quien hizo su pacto con el Hijo antes de la fundación del mundo, incondicional para ti y para mí, pero condicional para la obra que Cristo logró hacer por nosotros con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Oremos. Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dejo aquí, Padre, porque mi anhelo es que mis hermanos se familiaricen con esta alegoría. Que mis hermanos la escudriñen, la rumien, la mastiquen, y que puedan darse cuenta de cuán grande lucha tuvo el apóstol Pablo al tener que enfrentar a los legalistas en su época, y que, como veremos en los dos hijos, cuán grande lucha tenemos que enfrentar también nosotros, los hijos de Sara, cuando somos perseguidos por los hijos de Ismael, por los hijos de Agar, representados por Ismael. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor, donde continuaremos con este tema extraordinario y maravilloso. Entre tanto, estás bendecido con toda bendición espiritual, seguro de tu salvación, firmes en Cristo, andando en Cristo, respirando Cristo y viviendo Cristo, y confiando plenamente en la obra expiatoria de la cruz y en el amor inmenso que Dios nos ha tenido y nos tuvo desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor te continúe bendiciendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.